Muy bien, hermanos, vamos a aprovechar a la hora que tenemos. El tema que usted ve ahí en pantalla es lo que vamos a tratar el día de hoy y quisiera saber cuántos pastores están aquí en la audiencia hoy. ¿Algún pastor? Muy bien, tenemos varios pastores y creo yo que el tema va a tener un poco más de resonancia, no tanto por la posición, pero por lo que nosotros hacemos. El tema definitivamente tiene que ver con la iglesia del Señor y tiene que ver con un tema que definitivamente es una lucha constante. Nunca podemos decir que no tenemos que preocuparnos por la unidad. Eso es como la humildad, ¿no es cierto? Esto es como tomar agua en las manos y en el momento que usted cree que tiene el agua, entonces ya en un segundo se da cuenta que no tiene nada en las manos. Y hay tantos temas como ese en las Escrituras, la humildad es una de ellas, como la vamos a reiterar el día de hoy. La unidad en la iglesia del Señor definitivamente es una situación por la cual debemos de luchar siempre, no solamente como individuos cristianos, pero como pastores necesitamos nosotros definitivamente guardar ese vínculo, la unidad en la iglesia del Señor. Ahora, ese es el tema que me han asignado el día de hoy, es la unidad en la iglesia del Señor. La pregunta, como usted ve ahí en pantalla, es cómo mantener la unidad de la iglesia, cómo mantenerla, cómo mantener. Ya la unidad en la iglesia es dada no por los pastores, no por denominaciones, no son los hermanos los que tal vez en su capacidad, digamos, vienen en un concilio y dicen, bueno, la unidad es buena, vamos a adoptarla como parte de nuestra, nuestra operación, nuestras prácticas. La unidad de la iglesia no es esa. Cuando nosotros hablamos de la unidad de la iglesia es algo divino, es algo dado por Dios, como lo vamos a observar en unos momentos. Pero si usted observa, hermanos, el énfasis del tema, si usted se da cuenta, es el cómo. No es tanto el qué, no es el por qué, sino el cómo. Ahora, cuando pensamos nosotros en el énfasis de la pregunta, por ejemplo, el qué, el por qué, esa es una pregunta para los expertos, eruditos, los teólogos que solamente tal vez están en la academia, los que están en ese, ese nivel que de una u otra manera nosotros debemos de aprender a apreciarlos. Ellos se hacen la pregunta el qué y el por qué de las cosas. Por ejemplo, hablamos de la unidad, el qué y el por qué de la unidad en las páginas de la Escritura. El pastor teólogo continúa y continúa no solamente pensando en el qué y el por qué, pero el cómo. El cómo es, bueno, ¿cómo luce eso en la iglesia? ¿Cómo eso toma una dimensión práctica en la iglesia? Ahora usted se da cuenta que el erudito tal vez esa no es su orientación. La orientación del pastor teólogo es pensar no solamente en el qué, el por qué, pero tiene que de alguna manera pensar en cómo eso luce en la iglesia del Señor. Y hermanos, eso básicamente es un desafío enorme para el pastor teólogo. Él está investigando no solamente el por qué, el qué de las cosas, pero él está adelantándose para ayudar a la gente, al pueblo de Dios, a vivir la teología que nosotros encontramos en el libro de Dios. Así que el énfasis de mi taller es nuevamente el aspecto pragmático, sin necesidad de despedir el aspecto teológico. Necesitamos nosotros entender las bases, los fundamentos. Es bueno que vamos a tratar un pasaje el día de hoy en el cual el apóstol Pablo nos ayuda a ver esa dimensión. Así que mi interés no es solamente la praxis. La praxis descansa en una madurez teológica, en un pensamiento teológico. Necesitamos ortodoxia para poder generar esa ortopráctica. Solamente práctica, sin pensar, sin analizar, simplemente no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es pensemos en las categorías bíblicas que la Escritura nos ofrece. Pensemos qué es lo que significa eso. Somos forzados a tener que hacerlo de esa naturaleza. Hay un adagio, por ejemplo, en el mundo de la computadora que dice garbage in, garbage out, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos escuchado.
Y básicamente ese adagio significa que no podemos nosotros sacar lo que nosotros no hemos invertido. No podemos sacarle a la iglesia algo que nosotros no hemos invertido. Y eso de la enseñanza, de la teología, eso del entendimiento, es necesario. Eso a un momento a otro va a generar. Eso va a producir algo que solamente la palabra de Dios va a generar. La palabra no va a regresar vacía. Necesitamos nosotros de alguna manera procesar nuestra teología. La palabra del Señor es eficaz. La palabra de Dios es dinámica. Y entonces va a ser lo que ninguno de nosotros va a hacer sino la palabra sola. Pero necesitamos nosotros entender la palabra de verdad para poder observar esas categorías en dimensiones, con texturas. Comenzamos nosotros a ver y tal vez lo que estamos hablando lo siembra hoy y como dice la Escritura, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ese es el vocabulario bíblico. Es el mismo punto, el mismo concepto. Y entonces es importante que nosotros entendamos que lo que sembramos hoy, una de las leyes de la siembra es que sembramos hoy y no podemos cosechar el día de hoy. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia para esperar, para ver los frutos de lo que nosotros estamos sembrando. Y hermanos, la realidad de lo que vamos a tratar el día de hoy es precisamente eso. Vamos a ver no solamente el pensamiento que básicamente el pensamiento teológico fundamental donde descansa la unidad de la iglesia. Entender eso, entonces podemos hacer la pregunta, el cómo. Si nosotros realmente estamos serios en respetar las Escrituras, no podemos nosotros ligeramente ir a la segunda parte. No podemos ir inmediatamente pensar práctica, 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 celebremos la práctica y entonces hay un vacío en nuestra mente. No sabemos realmente lo que es la unidad en la iglesia del Señor. Esto yo le llamo básicamente frónesis. Frónesis es una palabra griega muy interesante, es un concepto. Frónesis no solamente secular, pero frónesis bíblico. Cuando hablamos de frónesis, estamos hablando básicamente de un conocimiento práctico. No solamente conocimiento, no solamente práctica, pero es una combinación. Es básicamente una moneda con dos caras. Por un lado, hay un conocimiento básico, fundamental, pero por el otro lado, estamos viendo nosotros el elemento pragmático. Frónesis básicamente para los griegos era un hombre que tenía la capacidad de discernimiento, la capacidad de poder procesar conocimiento, pero tenía la capacidad también de pensar en términos concretos, términos que tienen que ver con cómo luce esto en una sociedad. Para nosotros como pastores es cómo luce esto, todas las categorías que vamos a tratar el día de hoy en la iglesia del Señor. Ahora vamos a tratar, hermanos, una porción de la Escritura, no vamos a tener tiempo para mucho, pero vamos a tratar un pasaje de la Escritura que creo yo que nos ayuda a poder entender. Me gustaría que nosotros como pastores, como miembros de la iglesia, podamos regresar y pensar, wow, la unidad en la iglesia no es un asunto periferal, no es un asunto cualquiera. Necesitamos nosotros luchar y necesitamos esforzarnos por mantener, por guardar la unidad en la iglesia del Señor, en cualquier capacidad en que usted se pudiera encontrar en la iglesia del Señor. Así que vamos a entrar el día de hoy en un pasaje que se encuentra en el libro de Efesios. Ahora, el libro de Efesios, usted se da cuenta que cada libro de la Escritura tiene un énfasis, ¿no es cierto? Hay un énfasis. Por ejemplo, usted lee el libro de Juan. En el libro de Juan encontramos, por ejemplo, en el capítulo 20, el propósito del libro. Hizo Jesús muchas otras señales en medio de sus discípulos, pero estas se han escrito con el propósito que creáis. Entonces el libro de Juan tiene un elemento y es un elemento evangelístico. Cuando pensamos nosotros, ese es el capítulo 20, pensamos en el capítulo 2, por ejemplo, primer milagro, primer señal que el Señor Jesús hace, convierte el agua en vino. Eso no es un pretexto para el borracho decir, wow, aquí está el pasaje que andaba buscando. No, absolutamente no. El libro de Juan tiene un propósito y es un propósito evangelístico, para que creáis
y para que creyendo tengáis vida eterna, para que sepáis que Él es el Hijo de Dios. O sea que tiene un elemento no solamente evangelístico, pero también tiene otro elemento defensivo. Tiene que ver con defender básicamente la fe cristiana. No es para, de alguna manera, nosotros defender cosas que realmente son extrañas al texto. Cada libro de la Escritura tiene un propósito. Él entra al libro de Proverbios. ¿Cuál es la palabra en el libro de Proverbios en cuestión de propósito? Sabiduría, ¿no es cierto? Queremos crecer en sabiduría. Queremos crecer en nuestra adoración a Dios. ¿Cuál es el libro que nosotros entramos? Entramos al libro de los Salmos, ¿no es cierto? Queremos pensar, por ejemplo, en lo funesto de la vida, por ejemplo, aspectos filosóficos de la vida. Entramos al libro de Eclesiastés. Cada libro tiene un propósito. El libro de Efesios y el libro de Colosenses se le ha llamado la cúspide eclesiástica. Si usted quiere entender realmente la teología eclesiástica, cómo una iglesia debería de vivir, el libro de Efesios, el libro de Colosenses, los dos son paralelos, van de mano. Lo que usted no entiende en un libro, lo entiende en el otro libro. Es increíble. Y entonces el libro de Efesios básicamente se mueve de un pensamiento teológico a una responsabilidad cristiana. Primeros 3 capítulos tienen que ver con ese fundamento teológico, pero luego después entra el capítulo 4, y entonces el capítulo 4 tiene una fuerza imperativa, tiene un golpe de responsabilidad. Ahora, en el capítulo 1, 2 y 3 encontramos un imperativo en esa sección, pero es un imperativo que tiene que ver realmente con nuestra manera de pensar, reiterar básicamente nuestros postulados teológicos. Pero entra usted al capítulo 4 y el capítulo 4 básicamente comienza a retar a los cristianos. Esto que estamos nosotros entendiendo en el capítulo 1 al 3, esto tiene su relevancia de esta manera. Y entonces de la manera en cómo nosotros podemos verlo es como un tapete. Si usted piensa, por ejemplo, en un tapete, imagínese usted que este es un tapete y entonces en este tapete usted ve un hilito acá, yo jalo este hilito y entonces viene a salir este hilito a este lado. Y entonces, hermanos, el libro, las cartas paulinas casi tienen ese fenómeno, tienen ese detalle. Usted jala el hilito teológico y viene a salir en el hilito práctico. Y usted se va a dar cuenta de eso en unos momentos. O sea que la teología no está desconectada de la práctica. La teología, el pensamiento, la doctrina, la ortodoxia no está separada de una vida. Lo que el apóstol Pablo no desea, él no quiere que nosotros como creyentes seamos solamente, ¿me entiende? Ahí andamos nosotros, ¿me entiende? Cristianos con gran conocimiento bíblico, pero cuando se trata de la práctica, cuando se trata, ¿qué es lo que significa eso en relación a mi esposa, en relación a mis hijos, en relación a la iglesia del Señor? Nosotros como pastores teólogos tenemos la responsabilidad de jalar este hilito y ver dónde este hilito, no en una manera de invención, sino en una manera integral en el texto, cómo eso luce en la iglesia del Señor. Y entonces vamos a estar observando esas dos dimensiones. Vamos a observar no solamente el aspecto teológico, pero vamos a observar el aspecto también que tiene que ver con nuestra práctica. Ahora, usted lee, por ejemplo, los primeros capítulos y una de las cosas que usted observa es no solamente teología, pero usted encuentra también otra palabra importante, pero muy importante. Usted encuentra doxología. Usted encuentra no solamente teología, pero también doxología. Doxología en el sentido que el apóstol Pablo está tan sorprendido, él está a leer la teología y explicar la teología. Él llega a un momento en que él no tiene palabras y entonces, como lo hace en otras cartas, él se quiebra en doxología. Y esa doxología, ¿sabe dónde la encontramos? La encontramos en la última porción del segmento teológico, la última sección. Ahora, yo creo que eso no es un accidente. Cuando usted aprende a seguir al apóstol Pablo y usted comienza a pensar cómo piensa el apóstol Pablo, es casi predecible. Lo hace en el libro de Romanos, lo hace en Colosenses, en Tesalonicenses.
Es casi, usted lo está anticipando, que su manera de pensar básicamente es teológica y entonces llega un momento y se abre en doxología, que es en adoración a Dios, diciéndole al Señor, Señor, wow, esto es increíble, esto no es un invento humano. Y entonces encontramos, por ejemplo, en el versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la introducción de la porción que vamos a ver en este momento. Entonces, no solamente hay un elemento teológico, doxológico, pero hay un elemento también ortopráctico. Y entonces, ese aspecto práctico se mueve en dos direcciones. Número uno, tiene que ver con lo que nosotros somos, nuestro carácter, nuestras actitudes. Y número dos, tiene que ver con nuestras acciones. Eso usted lo puede deducir directamente del texto. No tenemos tiempo en este momento para ver todas esas intricacies, todos esos detalles. Pero si usted observa el texto se mueve de esa manera y se mueve de una manera linda, preciosa, con una armonía lindísima. La base de su doctrina, nos quebramos en doxología, emocionados por lo que Dios ha hecho. A Él sea la gloria. Pero Pablo no se queda con una doxología. Tenemos una responsabilidad con la iglesia del Señor. La vida cristiana no es solamente Señor, tú y yo, hablándome a mí a través del libro de Dios, pero tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad comienza en este versículo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a apreciarlo. Y yo no sé si hay reloj por acá, porque si no, hermanos, aquí se nos va a ir el tiempo. Pero si usted observa el versículo, dice de la siguiente manera. Yo pues, si usted se da cuenta, el versículo en su original comienza con esa conjunción que está atando la parte teológica doctrinal. Y dice, yo pues preso en el Señor. Dice la Escritura, os ruego, aquí hay un ruego, ese es un ruego de parte del apóstol Pablo, dice que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Entiende usted ya lo que usted tiene que hacer? La respuesta es no. Hasta este momento, en el versículo 1, usted todavía no sabe exactamente lo que el apóstol Pablo está rogando a la iglesia del Señor. Esa es otra técnica literaria de parte del apóstol Pablo, la manera en cómo él hilvana sus argumentos. Muy interesante. Hay una introducción y todavía no sabemos, hasta este momento no sabemos. Es más, leemos el siguiente versículo y todavía no sabemos. Dice la Escritura, dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y mira el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, muy bien. Si usted se da cuenta, el versículo 3 tiene ese elemento. A pesar que el verbo solícitos no es un verbo imperativo, es un participio, pero tiene un sabor imperativo. Usted siente la fuerza, por lo menos en la Reina Valera, usted siente la fuerza, solícitos. Dice la Escritura, os ruego que andéis en una manera abstracta. No es lo único que dice, pero luego después específicamente en el versículo 3 dice el versículo solícitos. Específicamente, el primer aspecto que el apóstol Pablo trata en la iglesia en Éfeso tiene que ver con el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora mire lo que hace en el versículo 4 al 6.
un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Usted escucha, usted lee esto en el original y hace exactamente el mismo efecto. Usted se da cuenta, una. Dice el versículo, un Señor, una fe, un bautismo, no son dos, un. Y usted observa que el versículo básicamente, algunos expertos le han llamado a esa porción una fe, una confesión de fe. Algunos argumentan que esa porción, el apóstol Pablo está utilizando una confesión de fe que ya en el primer siglo ya funcionaba como una declaración de fe. Pero lo que el apóstol Pablo está haciendo es adaptando esa confesión de fe para el interés que él tiene en la iglesia del Señor. Si usted observa, ¿cuál es el interés del apóstol Pablo? El interés del apóstol Pablo, versículo 3, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿con qué comienza? ¿Con qué comienza la confesión de fe? No comienza como lo que tal vez usted pudiera estar pensando. Si usted se da cuenta, la confesión de fe no es cronológica. Si fuese cronológica, ¿dónde comenzamos? Comenzamos con el Padre, pero no comienza con el Padre. ¿Dónde comienza? Comienza con el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el énfasis del apóstol Pablo, ¿cuál es? Es la iglesia del Señor. Y no solamente eso, pero ¿cuál es la segunda categoría? Por ejemplo, allí encontramos nosotros, encontramos la Trinidad, encontramos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero en el elemento que le urge al apóstol Pablo, ¿dónde comienza? No comienza con el Hijo, no comienza con el Padre. Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la unidad del Espíritu en la iglesia del Señor. Esto no es un accidente. El apóstol Pablo en una manera muy calculada está tratando la manera de ayudar a la iglesia a enfatizar la necesidad de la unidad en la iglesia del Señor. Ahora, yo creo que todos los que estamos acá deseamos, por ejemplo, nosotros nos casamos y entonces nosotros queremos estar unidos, queremos armonía, queremos todo eso queremos nosotros, pero pasa que 5 años y ¿qué pasa? 7 años, 10, 15 años y ¿qué es lo que sucede? Usted se da cuenta que el matrimonio no es solamente el deseo, no es solamente, yo quiero, todo el mundo quiere. Pero de eso a la realidad, usted se da cuenta que mantener la armonía, no solamente en una pareja, en la familia y especialmente en la iglesia, es trabajo, arduo trabajo. En la mentalidad paulina tiene que ver con esto. Si usted se da cuenta, dice el versículo, yo pues preso en el Señor. Este es el corazón pastoral del apóstol Pablo. Esta es una epístola, y una epístola que el apóstol Pablo está escribiendo desde Roma, desde una prisión, pero usted se da cuenta que el apóstol Pablo, a pesar de que él está encarcelado, él está pensando en la iglesia del Señor. Y está pensando en la iglesia del Señor en categorías que son fundamentales. Él está en una cárcel y está pensando en teología y está pensando en la práctica de la iglesia del Señor. Y entonces le dice, os ruego, parakaleo es el verbo que es la palabra más básica sobre lo que concebimos nosotros como exhortación. Y entonces hay una exhortación y dice el versículo que andéis
como es digno. Que andéis como es digno. Ahora, usted observa, por ejemplo, la palabra digno. Que andéis como es digno es una palabra muy interesante. La palabra es axios, que es donde viene la palabra axioma. Y la palabra axioma significa de un mismo valor. Tiene que ver con lo que nosotros entendemos como una ecuación. Hay 2 igual a. O sea que este valor tiene que ser idénticamente este. Entonces se crea básicamente una ecuación y se crea un balance que es necesario mantener de una de otra manera. Y entonces el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, dice que andéis como es digno, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hubo un llamado. ¿Quién te llamó? Regresamos a nuestra teología, Efesios capítulo 1. Observamos nosotros la manera en cómo Él, antes de la fundación del mundo, Él nos llamó no solamente para que heredáramos nosotros bendición, pero nos llamó conforme a nuestra teología, el capítulo 1 al 3, para darle gloria y honra a Él. Pero ¿sabe una tercera cosa que usted observa en los primeros 3 capítulos? Él nos llamó no solamente para heredar bendición. Él nos llamó no solamente para que le diéramos la gloria a Él, pero Él nos llamó, número 2, mire conmigo el capítulo 2 del libro de Efesios. Observe usted conmigo esta porción bíblica. Mire conmigo esta porción bíblica. Este es un llamado que nosotros podemos observar en el capítulo, por ejemplo, 2. Mire conmigo el capítulo 2, comenzando con el versículo 11. Esta es parte de nuestra doctrina. Mire lo que dice el versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha en la mano, dice en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, que hay un pero teológico precioso. Más adelante al apóstol Pablo lo hace arrodillarse en doxología a Dios. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Dice la Escritura, antes dice, estábamos alejados de la promesa, ajenos de los pactos de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ahora dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra, ¿qué cosa, hermanos? Paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Quién hizo eso? En su sangre, Él hizo eso. O sea que cualquier concepto que nosotros pudiéramos tener de unidad en la iglesia del Señor no ha sido generada por usted, ni por mí. No fueron los pastores, no fue el concilio, no fueron los ancianos que dijeron, wow, aquí necesitamos paz. Y entonces cualquier iniciativa humana de paz es solamente paz, paz, paz. Porque eso no va a permanecer. Eso simplemente no permanece. Pero usted se da cuenta que nuestra teología nos enseña y nos dice que esa unión que de 2 pueblos hizo uno es un milagro divino. Cuando usted observa nuestra teología en esos 3 capítulos, usted observa que Dios no solamente le ha salvado a usted individualmente, me ha salvado a mí individualmente. Yo tengo una relación con Él. Él me habla a través de su palabra y caigo yo delante de Él en doxología y le digo, Señor, gracias
por la salvación que me ha dado en Cristo Jesús. Pero hay un elemento más, hay un milagro secundario a nuestra salvación individual. Y ese milagro tiene que ver con la realidad que nos ha unido en una iglesia del Señor. Gentiles, judíos, ricos, pobres. Dios le ha dado a la iglesia la bendición de tener gente docta e indocta. Tenemos nosotros flaquitos, gorditos, altos, bajitos. Tenemos feitos, bonitos, ¿verdad? Tenemos todo en la grace del Señor, ¿no es cierto? Todo en la grace del Señor. Y ese es un milagro divino. Eso no es suyo, no fue una prefabricación humana. En su sangre, en Cristo. Mire lo que dice el versículo, que dice la Escritura de la siguiente manera: pero ahora vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de dos un solo y nuevo hombre, haciendo, ¿qué cosa? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Él ha hecho eso ya para la iglesia del Señor. Y entonces el Señor lo salva a usted, me salva a mí, nos salva. Y entonces hace un segundo milagro, nos une a la iglesia. Hermanos, cuando usted piensa en la iglesia, no tiene sentido la iglesia sino solamente cuando el Espíritu de Dios está en usted. Yo recuerdo los primeros días cuando yo llegué a una iglesia. Iglesia, ¿qué es esto? Perder mi tiempo yo escuchando. No tiene sentido. Dios tiene que hacer un milagro. Y entonces Él cambia nuestros apetitos y los transforma. Y Él comienza a hacer esa obra en nosotros. Algo que antes nosotros despreciábamos, odiábamos, comenzamos a amarlo, a desearlo. Su palabra, el compañerismo de los santos. Deseamos congregarnos. Deseamos, ¿y cuándo va a ser el domingo? Antes, oh my gosh, no. ¿Me entiende? Pero eso es un milagro de Dios. El hecho de que usted ame la iglesia, aprecie la iglesia. Yo me pregunto, en ocasiones, momentos, tensiones difíciles, y ahí usted está al pie del cañón y la pregunta es, ¿por qué? Usted perfectamente bien puede irse a una isla solo, pero si usted es un creyente genuino, usted va a ser en esa isla, en ese paraíso, va a ser el creyente más miserable del mundo. Porque Dios no lo hizo a usted para eso. Dios lo hizo para que usted pudiera conectarse. Y entonces el Señor hace un milagro, lo une a la iglesia del Señor. Y eso, hermano, es un milagro que nosotros debemos de apreciar delante de Dios. Eso debe de quebrar nuestras rodillas delante del todopoderoso Dios y decirle, Señor, ¿por qué yo amo la iglesia? ¿Por qué yo amo la iglesia? Y la única respuesta es la obra de Dios en Cristo, en su vida. La única respuesta. La única respuesta. Y entonces usted le dice, Señor, gracias. Y Señor, tú has hecho un milagro. De dos pueblos hiciste uno, quitando la pared intermediaria de separación. Y hermano, cuando usted se une a la iglesia, usted no va a parar ladrillo por ladrillo separación en la iglesia. Lo que Dios hizo, usted no lo deshace. Y esa es unidad en la iglesia del Señor. Hermano, usted por sus actitudes, usted no levanta nuevamente esa pared de intermediaria. Tú eres judío, yo soy gentil. Tú eres rico, yo soy pobre. Tú eres docto, yo soy indocto. Tú tienes esto. No. Ya Dios hizo un milagro. Y Dios te une. Y Dios te dice, mira, yo he hecho un milagro.
No solamente individualmente, pero colectivamente. He hecho un milagro. Y el pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera. Mire lo que dice el versículo de la Escritura. Dice el pasaje de la Escritura: solícitos en guardar la unidad, solícitos no en crear. Nuestro propósito no es crear, sino guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad no fue de los ancianos, de los pastores. Él la hizo. ¿Y sabe cuál es nuestro trabajo? No es crear, nosotros no podemos crear la unidad. Usted no puede crear la unidad. Es más, usted no puede. Nosotros no podemos, no tenemos la capacidad. Solamente hay uno. Se llama Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él se dio a sí mismo por ella. Él es el que ha hecho la obra. Y entonces lo que Dios ha hecho en Cristo a través de su Espíritu, nosotros no lo vamos a pisotear. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros que hemos estado en el ministerio ya por unos cuantos años, nos damos cuenta, hermanos, que es muy peligroso, ladrillito por ladrillito, ladrillo por ladrillo, comenzar a levantar una pared de segregación entre los hermanos. Y hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos? Que nos van a correr ahora por el tiempo. ¿Estamos bien, hermano? Usted me avisa. Hermano, usted se da cuenta de lo que el apóstol Pablo hace ante esa realidad. Lo que el apóstol Pablo hace ante esta realidad, y quisiera que fuera el resto del poquito tiempo que tenemos. No sé por qué dan muy poquito tiempo para esto, pero vamos a tratar la manera de observar lo que el apóstol Pablo hace. Mire lo que hace el apóstol Pablo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. En ese balance, digno es esa ecuación. Dios me ha salvado, ha hecho un milagro, me salvó individualmente, colectivamente me unió a la iglesia del Señor. Aquí hay un peso. Necesitamos vivir dignamente. Al otro lado debe de haber un reflejo de la obra de Dios en mi vida. Y entonces es un balance. No puede estar desbalanceado. Un desbalance, ¿qué hace? Estropear. No importa qué dirección usted se mueva. Es más, cuando usted ve ese concepto digno, axios, ese axioma, usted observa que la tendencia es muchas veces en la iglesia, comenzamos nosotros a enfatizar, pensamos, no, doctrina, y hay hermanos en otro campo que dicen, no, práctica. Hermano, estamos desbalanceando la iglesia del Señor. Todos y cada uno de nosotros debemos de ser teólogos, pastores, preocupados no solamente. La Escritura no es solamente esto. Frónesis es esto. Frónesis bíblico es aprender a vivir ese balance. Y hermanos, yo encuentro eso el desafío más enorme. Lo veo, por ejemplo, lo veo en mi vida, lo veo con mi esposa, lo veo con mis hijos, lo veo en la iglesia, lo veo con los estudiantes acá. Hay estudiantes que se encumbren hasta lo último y como que andan en un cloud. Andan en una nube de teología hasta que llegan a la primera iglesia. ¡Pum! Entonces se dan cuenta. Hermanos, nuestra misión aquí en el seminario no es necesariamente producir eruditos. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es producir pastores. Estamos tratando la manera de hacer iniciativas para tratar la manera de mantener ese balance, muy peligroso, un lado como el otro. El apóstol Pablo nos enseña que debemos de andar, y cuando usted examina la palabra andar, parapateo, el verbo, tiene que ver con
nuestra manera de vivir. Debemos de vivir en escuadra con el conocimiento que nosotros tenemos y necesitamos mantener ese balance. Por eso yo creo que, bueno, usted, por ejemplo, termina un programa de teología, 3, 5 años, take a break, take a break, take a break, get lost. No venga a la academia. Venga, vaya y hágase la pregunta, ¿cómo luce todo esto que yo he venido aprendiendo en la iglesia del Señor? ¿Cómo luce eso? Si usted no hace eso, el peligro es enfermarse y terminar usted distorsionando la iglesia del Señor y desbalanceando lo que usted no puede balancear. El apóstol Pablo nos enseña a mantener ese balance. El desafío para algunos es, tal vez están metidos, práctica, y entonces lo que necesitan es axilar y decir, no, yo necesito entendimiento. Yo soy ignorante de muchas cosas. Por el otro lado, vamos a encontrar en el cristianismo, hermanos, que todo es esto. Y entonces alguien necesita traerlos a una realidad y hacerlos pensar en lo que realmente es la teología. Y entonces, ante ese peligro increíble, hermanos, de no mantener ese balance, ante ese peligro, ¿sabe cuál es la clave del apóstol Pablo? En este pasaje de la Escritura, la clave del apóstol Pablo para mantener, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted se da cuenta que ese vínculo tiene que ver algo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? La paz. O sea que esa unidad está caracterizada por esa paz. O sea, yo no puedo vivir en animosidad, en tensión con los hermanos de la iglesia. Si yo vivo en animosidad con los hermanos de la iglesia, hay una carencia fundamental. Y esa carencia tiene que ver con el versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2. Dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, dice, los unos a los otros en amor. Ahora, hermanos, usted lee ese pasaje bíblico en el original y una de las cosas que usted va a observar, hermano, que el pasaje básicamente en el original describe estrictamente. La Reina Valera como que traduce esa frase, toda esa frase, un poquitito confusa. Por ejemplo, la Biblia de las Américas básicamente tiene un rendition, lo hace más concreto como lo encontramos en el original, pero en el original encontramos 4 categorías. En el original hay 4 categorías. El versículo dice, con toda humildad, número 1, dice con mansedumbre, número 2, y número 3, paciencia. En el original hay con paciencia. Y luego después, número 4, dice, soportándoos los unos a los otros. Hay 4 categorías concretas. Ahora, hermano, estas 4 categorías concretas, estas 4 categorías son las que en mi estimación le dan la clave, la llave. La llave. Esto que nosotros leemos con toda humildad, con toda mansedumbre, no solamente humildad, toda. ¿Qué significa toda? ¡Wow! Si ya humildad es problemática, toda. No lo podemos entender. Toda significa, tenías humildad, continúale. Dale más hacia adelante. O sea que nunca jamás vas a tener suficiente humildad. Toda mansedumbre. Dice paciencia. Soportando, dice, los unos a los otros. Esto es lo que yo le llamo básicamente las disciplinas que nos llevan a nosotros a guardar la unidad del Espíritu. Esta es su responsabilidad y la mía. Ya el Señor ha hecho lo que usted y yo no podemos hacer. Ninguno de nosotros todos juntos podemos hacer lo que solamente Cristo ha hecho por la iglesia del Señor. Pero eso no significa que usted se va a quedar en la mecedora
haciendo nada, pensando, ya Cristo lo hizo todo por mí. No, dice la Escritura que debemos de estar solícitos, guardando, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, con toda humildad, con toda mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a los otros, dice en amor. Ahora, hermanos, estas categorías, en mi estimación, son las que le van a dar la clave. Y hermano, estas son las categorías que necesitamos nosotros constantemente crecer. No podemos pasar de moda. Estas no nos podemos graduar de esto. Del seminario usted se gradúa, de tantas cosas. Usted llega al momento, casa a su último hijo o hija y dice, por fin terminé, ¿verdad? Y entonces se graduó usted de eso. Y entonces solamente para entrar a otra etapa, ¿verdad? Y entonces la humildad, hermano, usted la necesita en cada etapa de su vida, ¿no es cierto? La mansedumbre, la paciencia, el soportar. ¿Cuándo usted soporta a un hermano? ¿Cuándo se porta bien? No. Y yo creo que ahí es la clave. La clave, hermanos, para mantener, para guardar la unidad es trabajar con su carácter, mi actitud. Porque ¿sabe cuál es la tendencia nuestra? La tendencia es agarrar ladrillito por ladrillito en nuestra amargura, y entonces comenzamos nosotros a levantar lo que ya Cristo ha hecho por su sacrificio perfecto. That's not right. Para la iglesia eso no es. Para la iglesia, usted lee el libro de Proverbios y uno de los temas predilectos en el libro de Proverbios es: mejor es el hombre que controla su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el humilde. Porque ¿qué es lo que ganamos con la humildad? Guardar la unidad. Y hermano, eso para la iglesia del Señor. Si una iglesia está desunida, hermanos, no vamos a llegar lejos. Y entonces ese aspecto de humildad, la primera categoría, humildad, hermano, de la cual necesitamos nosotros aprender todos los días de nuestra vida, conlleva la idea de una actitud, y es una actitud sin arrogancia. Es más, cuando usted hace un estudio de la palabra humildad, a través del Antiguo y Nuevo Testamento, constantemente se está contrastando con la arrogancia, constantemente, al punto que no se puede entender la humildad si no se entiende la arrogancia. Y entonces van de la mano, casi va de la mano. Y entonces la humildad no es desvalorarse a sí mismo en una manera de decir, oh, pobrecito yo. No es una actitud de que, ¿me entiende? Víctima. Esa no es humildad. La humildad es una fortaleza de carácter que está desplegando un sentido emocional de modestia. Por ejemplo, Pedro nos indica, él utiliza no solamente la palabra humildad, pero él utiliza un verbo y dice, revestíos de humildad. Revestíos, una imagen muy linda, revestíos de humildad. Humildad, muy bien, revestíos de humildad. Y entonces la idea que el apóstol Pedro está creando es una alusión de una vestimenta de humildad que era reservado para los esclavos, no era para los libres. Usted veía a un esclavo, a un siervo, su vestimenta lo decía todo. Y entonces en su vestimenta se registraba una relación para con el libre. El siervo debía de servirle al libre. Y solamente la vestimenta reflejaba la relación que él debía de mantener con el libre. El apóstol Pablo dice, Pedro dice, revestíos, dice, de toda humildad. La imagen es de vestirse, y vestirse con un ropaje que está desde el momento en que nosotros ponemos un pie hacia adelante, ya estamos con nuestra vestimenta, estamos reflejando con nuestra túnica la realidad de que somos esclavos, somos siervos. Nuestra actitud
básicamente comienza con esa idea, esa vestimenta. Esto significa aprender esa humildad, no perderla. Por ejemplo, en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo trae el ejemplo perfecto de Cristo y él dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Entonces, si tomamos en consideración esa realidad, entonces tiene sentido lo que Pedro dice, de revestíos con toda humildad, en el sentido que yo voy a la iglesia y yo voy en capacidad, no de libre, voy en capacidad de siervo y voy a considerar a mi prójimo como superior a mí mismo. Hermanos, eso nos cuesta a todos nosotros. ¿A usted le cuesta? Usted me pregunta a mí, aquí está mi esposa. Mejor no le pregunte. Nos cuesta, a todos nos cuesta. No, nos cuesta. La humildad es básicamente considerar a mi prójimo como superior a mí mismo y servirle. Cuando venimos, por ejemplo, a la iglesia del Señor, nos preparamos, nos vestimos. ¿Y qué hay en nuestra mente y corazón? Nos revestimos de humildad para ir a la casa de Dios, servir a mi hermano porque es superior a mí mismo, o vamos nosotros con arrogancia a la casa de Dios. Usted se da cuenta que lo contrario de humildad es soberbia, lo cual es un pecado, y es un pecado pero terrible para el alma. Para la iglesia del Señor, el orgullo encabeza la lista de los 7 pecados más graves que nosotros leemos a través de toda la historia de la iglesia. El pecado de orgullo es siempre en la Escritura condenado, siempre es aborrecible en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. El soberbio, el orgulloso, no busca cómo agradar a Dios. En su corazón él cree que Dios lo necesita a él. Y entonces él siente en su grandeza que Dios debe de aplaudirle a él. La alabanza es para él, no es para Dios. Este es el pecado de Satanás. Ese es el pecado. Se sentía grande, quería reemplazar a Dios y terminó con una condenación eterna. Hermanos, lo grotesco del orgullo es que le quita no solamente la gloria a Dios, pero tronca lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. El orgullo, en esencia, no es reconocer lo que Dios es ni lo que Dios ha hecho. Es minimizar, es una autoadoración. El orgullo rehúsa depender completamente de Dios. Cuando usted ve a una persona orgullosa, usted ve a una persona que no solamente no se lleva bien con Dios, pero usualmente no se lleva bien con su hermano. Y usted lo ve en la iglesia del Señor. Hermano, no importa cómo lo querramos nosotros pintar, no importa si ustedes, oh wow, ¿cuántos títulos tiene? ¿Cuántas horas usted ora? ¿Cuánto lee la Biblia? Todo eso los fariseos lo hacían. El dar tantas disciplinas. ¿Para qué? Cuando vosotros oréis, no hagáis tocar trompeta, como hacen los hipócritas en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que andaban buscando? El aplauso. Ya terminó. Entonces, terminamos. Hermanos, nosotros como creyentes estamos para más. Estamos para cosas no temporales, sino eternas. Estamos nosotros hechos para algo más grande, que no podemos hacerlo nosotros mismos. Y entonces el orgullo necesitamos tratarlo. Usted ve, por ejemplo, en el ambiente, por ejemplo, greco-romano, se consideraba la humildad como algo absolutamente inaceptable para los romanos, los griegos, los eruditos, los grandes. La humildad era básicamente una ofensa.
pero nació el cristianismo y el cristianismo vio la humildad como una cualidad absolutamente esencial para todo creyente. Y entonces los padres de la iglesia reflejaron esta actitud condenatoria en contra del orgullo. Leemos, por ejemplo, a finales del primer siglo, Clemente de Roma, él tuvo un diálogo muy interesante entre la iglesia de Roma y la iglesia en Corinto. Y entonces nosotros leemos que él escribió una carta titulada Primera Carta de Clemente a los Corintios. Y en esta carta él describe, si usted ha leído la primera carta canónica, Primera de Corintios, usted se da cuenta que la carta está plasmada de división. Comienza el capítulo 1, 2, 3, 4, divisiones. Luego después regresa en el capítulo 10, 11, división. La iglesia está dividida, terriblemente dividida. Y en el año 96, Clemente está escribiendo a la misma iglesia. Al parecer los problemas no se habían erradicado de segregación en la iglesia. Y entonces Clemente escribe, y él dice, seamos pues hermanos humildes, poniendo a un lado toda arrogancia, engreimiento, locura, ira, y hagamos lo que está escrito citando el Antiguo Testamento, aún el Nuevo Testamento. Más adelante él exhorta a los hermanos diciendo, seamos obedientes a Dios, en vez de seguir a los que arrogantes se han puesto a sí mismos como caudillos en una contienda de celos abominables, porque nos encareceremos no con un daño corriente, sino más bien con un grave peligro que destruye a los hombres. Dice él, esto destruye los propósitos de Dios, lanza contiendas, divisiones. Él decía, apartémonos, hermanos, de la arrogancia, abracemos la humildad. Él introduce el ejemplo de Cristo y Clemente dice, Cristo está con los que son humildes de corazón, no con los que se exaltan a sí mismos por encima de la grey. El cetro de la majestad de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no vino en pompa de arrogancia, de orgullo, aunque podría haberlo hecho, sino que Él vino en humildad de corazón, según el Espíritu Santo le habló, citando Isaías 53, versículo 1 al 12. Hermanos, no hay duda que lo contrario del orgullo es la humildad, y que una dependencia completa de Dios, respeto por lo que Él ha hecho, es beneficioso no solamente para usted, pero es beneficioso también para la iglesia del Señor. Dos ejemplos importantes, hermanos, para entender la humildad. Por un lado, el ejemplo perfecto lo encontramos nosotros en nuestro Maestro. En el capítulo 13 se lee que se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta es una actitud de siervo, ministrando a otros indiscriminadamente. ¿Se lo merecen o no se lo merezcan? Ese no es el punto. Y hermanos, hay ocasiones que usted mismo no se lo merece. Usted no se lo merece. Usted no se lo merece. Cuando yo regreso a mi propia historia, hermano, yo regreso a mi propia historia. Hombre, plasmada de hombres a mi alrededor, mujeres a mi alrededor, que me abrazaron, y me abrazaron con humildad. Con humildad. Aquí veo, por ejemplo, a Tobal, veo a Danny, hermanos que estuvieron al lado mío. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Carlos, Becky, en una ocasión salí yo enojado de un estudio bíblico, enojado, pero me habían ofendido. Oh, el mundo se caía. Salí yo de la iglesia enojadísimo. ¿Y sabe lo que estos hermanos hicieron? Se fueron en su carro
tenían una camioneta de funeral. No sé si te acuerdas de esa camioneta. Una camioneta larga que tenían. Yo no sé si hubiera habido una más grande, yo creo que la agarran. Pero vinieron detrás de mí. Y yo recuerdo que los hermanos me decían, Roberto, venite, está bien, no hay problema. Todo se va a solucionar. Y me decían y me hablaban. Una cuadra, otra cuadra, otra cuadra. En mi mente, ¿cómo es posible que alguien pueda tratarme a mí no como lo que me merezco? Arrogancia, con humildad. Ese es el ejemplo de Cristo indiscriminadamente. Te lo merezcas o no te lo merezcas. ¿Estaban allí quiénes? ¿Se lo merecían todos los que estaban allí? Absolutamente, absolutamente. Ese es el ejemplo perfecto. Pero usted se da cuenta, hermanos, que encontramos en Isaías un ejemplo desastroso. Un ejemplo increíble. En el capítulo, por ejemplo, usted lee en el libro de Isaías, en el capítulo 3, nosotros leemos las siguientes palabras. Dice que asimismo dijo Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. Está describiendo las hijas de Sión. Las hijas de Sión en su soberbia. Y todo lo que usted va a leer describe a las hijas de Sión. Y mire cómo describe a las hijas de Sión. No describe a las hijas de Sión revestidas de humildad para servir a mi prójimo como mayor a mí mismo. Las hijas de Sión dice que andan con un cuello erguido, con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando, haciendo con los pies. Dice, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. A Jehová, dice, Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado. Dice el versículo, dice los collados, los pendientes, los brazaletes. Dice la Escritura que los atavíos de las piernas, los partidos del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles en las narices, la ropa de gala. Todo esto, dice, yo lo destruiré. No se han vestido con humildad, sino con arrogancia. Isaías 750 años antes de la venida del Mesías. Eso no se ha quedado allá. Cuando usted lee la historia, por ejemplo, en la época de Constantino, nosotros leemos, increíble, una extravagancia terrible en el cristianismo. Nosotros leemos que las ciudades grandes del Imperio Romano, las gentes extravagantes, llevaban vestidos vistosos con bordados de oro, plata y representaban escenas de cacería, de fiestas. Se dice que los cristianos piadosos o los que querían aparentar piedad, estos reemplazaban aquellas escenas con escenas del Nuevo Testamento. Las bodas de Caná, la curación de un paralítico, el ciego de nacimiento, María Magdalena, besando los pies de Jesús, la resurrección. O sea que la elegancia, la extravagancia no había cambiado. Lo que había cambiado es que la ornamenta y el arte era del Nuevo Testamento. Solamente lo que había cambiado, el lujo y la extravagancia volaban, pero eran piadosos. Lo que representaban eran imágenes, escenas del Nuevo Testamento. Y hubo un obispo llamado Asterio, y él exhortó a sus fieles diciendo, dejemos esa extravagancia vacía. Y él dijo, en vez de llevar en vuestros vestidos las imágenes del paralítico,
mejor sería que busquéis a los paralíticos y a los enfermos y procuréis aliviarlos, en vez de contentarse con llevar sobre vosotros bordados representando un penitente de rodillas. Decía él, sería mejor que os humillareis y que os arrepintiereis de vuestros pecados. Esta es arrogancia. Y esto es lo que Pablo nos manda, a despreciar la apariencia de piedad, que niegan la eficacia de la piedad. Estos son amadores de sí mismos. En el segundo capítulo de Timoteo le llama soberbios. Esta es soberbia, es altivez. En el libro de Isaías encontramos una imagen increíble en contra de la soberbia. En el capítulo 2 nosotros leemos lo siguiente: y se ha inclinado el hombre, el varón se ha humillado ante las imágenes, se ha idolatría, por tanto, no los perdones. Dice la Escritura, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová, del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada. Todo soberbio altivo, enaltecido, será, dice la Escritura, abatido. Usted se da cuenta, dice, métete en la peña, escóndete en el polvo. Al soberbio le dice, insecto. Dios te va a encontrar en tu soberbia. Y mi pregunta es, ¿cuál es el remedio de la soberbia? ¿Cómo nosotros peleamos con la soberbia todos los días de nuestra vida? Todos los días de nuestra vida. Si creemos nosotros en esencia, hermanos, que el orgullo es una forma de egocentrismo, entonces el remedio para el orgullo es destronarse a sí mismo. Usted no es el centro. Cuando usted va a la iglesia, usted no es el centro. Usted no es el centro. Las cosas no giran alrededor suyo. Solamente uno tiene ese lugar. Y no se llama Roberto, ni se llama Martín, ni se llama Juanito. Es solamente uno. Usted tiene que destronarse. Usted de alguna manera tiene que considerarse como un siervo, sirviéndole a su prójimo. Es más, hermanos, muchas veces las tendencias, gente, por ejemplo, de alguna manera esto le comparten, vienen a uno y le dicen, hermano, hay hermanos, por ejemplo, que están creciendo en la teología, y de repente los ven en un evento social en la iglesia y son intocables. Andan en la nube. Usted quiere tratar con su orgullo. Próximo domingo haga esto. Próximo domingo. Revístase de humildad. Revístase de humildad. Dígale al Señor, Señor, yo necesito tratar con esa soberbia. Y yo voy a buscar cómo servirle a mi hermano. Yo le voy a servir a mi hermano. Le voy a servir a mi hermano. Usted se da cuenta que la humildad va acompañada con la mansedumbre. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Y esa palabra mansedumbre es preciosa porque tiene que ver con gentileza, cortesía, consideración. Ser manso no es ser menso. Ser manso es, mira, yo podría tener una posición, tal vez en su trabajo, en su compañía, donde quiera que usted, tal vez usted es el mero mero, pero en la iglesia del Señor usted no es el mero mero. Usted no es la última palabra en el desierto. Usted le sirve a su hermano con toda mansedumbre. Dice la Escritura, mas tú, oh hombre de Dios, dice, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La mansedumbre es
característica de los hombres de Dios. La única diferencia de los hombres de Dios, el liderazgo de la iglesia y el resto de la congregación, es que se supone que usted y yo podamos modelar la humildad y la mansedumbre. Que los miembros puedan, oh, hermano, gracias por el modelo que usted me brinda de cómo vivir en humildad y en mansedumbre. Porque ¿sabe lo que la Escritura nos enseña? Dice la Escritura, porque el siervo del Señor no puede ser pendenciero. No puede ser pendenciero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. ¿Qué pasa cuando usted corrige sin mansedumbre? No. Absolutamente. No. Nosotros sabemos los resultados. Jesús le dijo a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. 3 cosas podemos aprender de esa realidad. Hermanos, la humildad y la mansedumbre, dice el pasaje, aprended. Hermanos, lo aprendemos. Lo aprendemos no solamente en el texto, pero lo aprendemos también cuando nosotros vemos los unos a los otros. Como una mamá le enseña a sus hijas humildad, mansedumbre, un pastor. Lo aprendemos de esa manera. Hermanos, dice la Escritura que el soberbio dice, ve de lejos. No, está en pleito. No queremos nosotros eso. No queremos, hermanos, que todos los alcances que Dios nos ha dado tronquen lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Todos los alcances que Dios le ha dado a usted y a mí deben de ser para la disposición de los hermanos que están a nuestro alrededor. Pero usted se da cuenta que si la Escritura dice aprended, es porque la mansedumbre no viene de natural. No viene de natural. ¿Sabe lo que viene de natural? La soberbia. La soberbia. La humildad y la mansedumbre usted la aprende. La aprende a través del texto, delante de Dios en oración, y usted ve alrededor. No hay muchos, pero usted de vez en cuando ve. Y cuando usted encuentra a alguien que realmente, genuinamente, número 2 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque es un asunto del corazón, no es solamente la vestimenta. Es de corazón. Pero la vestimenta dice mucho. En la vestimenta va saliendo, en sus palabras van saliendo, en su trato va saliendo lo que está dentro de su corazón. Usted se da cuenta, número 3, la humildad, hermano, dice la Escritura, ese pasaje bíblico. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Hermano, hay descanso para nuestras almas. Usted no va a estar agitado, no va a estar agitado. Va a haber descanso para su alma. Hermanos, no tenemos tiempo para más. Pero hermano, el gran filósofo inglés, C.S. Lewis, él tiene una imagen increíblemente importante, increíblemente preciosa. Él habla acerca de esta realidad. Él en su libro que describe la cristiandad, él describe la cristiandad y él dice que nosotros como cristianos, dice que somos como barcos. Salimos de un puerto y vamos en dirección a otro puerto. Venimos nosotros de la tierra y vamos a la eternidad. Y entonces él describe lo que es el cristianismo con esa imagen. Y él dice, mira, lo que va a hacer la diferencia de llegar al otro puerto y llegar sanos es la realidad que el barco del hermano y el barco del hermano y el del hermano tienen los timones, los controles internos para decir, se está acercando Martínez, se está acercando. No, entonces no, se está acercando. Yo no puedo golpear a mi hermano. Si yo golpeo a mi hermano y el hermano me golpea a mí, no vamos a llegar al otro lado. No vamos a llegar al otro lado. Entonces necesitamos tener los controles internos de mansedumbre, de humildad, de paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor.
en agape, el verbo agapao. MacArthur dice, por ejemplo, ese verbo agapao no es fileo, no es eros, es agapao. El verbo eros es el más rudimentario y natural. ¿Cuándo se ve el amor eros? Cuando tú me das a mí, si no, no hay nada. Fileo es recíproco solamente, pero soportándonos en amor tiene que ver con ese amor sacrificial. Mi hermano me ha ofendido y no se merece, pero yo lo voy a soportar en amor, porque ese es mi llamado. Mi teología me dice, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no me merecía el amor de Dios. Mi hermano no se merece mi amor. Este es un milagro. La unidad en la iglesia del Señor es un milagro. Yo me pregunto, ¿quién es apto para eso? Nadie, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Y porque ninguno de nosotros es apto, necesitamos venir delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy nuevamente. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero darte las gracias. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, que hacen el tiempo para pensar en estas categorías. Yo te bendigo, te glorifico, Señor, porque, Señor, solamente tú puedes darnos la gracia. Solamente tú puedes darnos, Señor, la habilidad para poder, Señor, tratar con nuestra soberbia. Señor, enséñanos humildad, mansedumbre, paciencia, soportando a nuestros hermanos por quien Cristo murió. Señor mío, bendice la vida de cada pastor que está aquí entre nosotros, cada líder, cada hermano. Señor, te ruego que podamos salir de este lugar pensando en la unidad de la iglesia, pensando que lo que necesitamos, Señor, en la iglesia del Señor no es grandeza. Mejor es el hombre que controla su espíritu que el que toma una ciudad. Que podamos regresar suplicando y pidiendo por humildad, mansedumbre, paciencia, amor sacrificial. Señor, te doy muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes de aprender juntos. Yo te alabo, te glorifico, te doy a ti todo el honor y toda la gloria. Tú eres bueno. Gracias por el milagro de la salvación. Gracias por unirnos a una iglesia local. Gracias, Señor, te damos porque deseamos hasta el último aliento de nuestra vida morir al pie del cañón, haciendo que las cosas pasen para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Amén.